Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. Buenas noches, amigas y amigos. Ya sabemos que decimos que el lunes y miércoles son los días especiales de las entrevistas de Agenda Propia, pero hay temas que no esperan, hay temas que nos interesan, que hay que darle vuelta, hay que ponerle benzina, como dice una amiga mía de allá del lado de Condega. Entonces, este día, además de recordarles que estamos en las redes sociales, ahí nos van a encontrar, y que también tenemos un sitio web, www.agendapropianicaragua.press. Allí podrán encontrar todas las ediciones que hacemos y hemos hecho en Agenda Propia. También determinadas noticias o informaciones que nos parece importante compartir con ustedes, amigas y amigos, y también los podcasts que producimos para abordar diferentes temáticas. Y esta noche, por supuesto, hay un tema que no espera, como el tema de la juventud o juventudes y el estudiantado universitario. De eso vamos a platicar esta noche con Elvira Cuadra, quien además de ser socióloga, es la directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAM, y también vamos a platicar con Marco Aurelio Peña, quien es un economista, ustedes ya lo conocen, ahora es vicepresidente y director de la iniciativa Puente de Estudiantes de Nicaragua, IPEN. Buenas noches, Elvira, buenas noches, Marco Aurelio, bienvenido y bienvenida a Agenda Propia Nicaragua. Buenas, Patricia, gracias por la invitación. Y nada, pues va a ser una conversación con muy buena compañía. Exactamente. Hola Patricia, hola Elvira y hola a los internautas que nos vean y escuchen. Muy bien acompañada, porque hay que decir que la crisis sociopolítica que vive nuestro país, Nicaragua, desde 2018 ha generado un éxodo masivo de la población que abarca aproximadamente el 10% de la población, afirma CETCAM en uno de sus estudios. La crisis también se refleja en el agravamiento de la educación, y esto quisiera que le pusiéramos atención porque la educación se ha agravado su situación significativamente. En la salida masiva de nicaragüenses del país, aunque no se registre con ese nivel de precisión, hay muchas y muchos jóvenes huyendo, por un lado, de la persecución política o también en busca de un mejor futuro en lo que así lo piensan. En Agenda Propia no podemos olvidar que desde que iniciaron las protestas cívicas, la gente joven se destacó por su participación beligerante. Ahí estuvo en todas las protestas cívicas contra la dictadura Ortega Murillo. Y eso conllevó obviamente a que el régimen controlara la educación, especialmente la universitaria, y entonces confiscó alrededor de 37 centros educativos desde 2021. Ustedes saben la lista de universidades que cerró, que confiscó, que hizo lo que quiso, y afectó entonces a unos 40,000 estudiantes y a personal docente universitario, perdiendo, según cifras del Banco Central, nos dice el CETCAM, alrededor de 2.500 docentes entre 2020 y 2023. Y ustedes saben lo que eso significa para un país. Otra medida de la dictadura
ha sido la politización de la educación superior, por supuesto. Quienes desean integrarse a una universidad pública tienen que enviar una carta personal a Daniel Ortega, donde además pueden ser aceptados o no a esa universidad, según un estudio de CELCAM. Y para quien la educación sigue siendo la clave del desarrollo de Nicaragua. A eso nos apuntamos. Y ese es el propósito de esta edición. Y vuelvo a saludar a nuestros invitados, Elvira Cuadra y Marco Aurelio Peña. Ahí hay algunas cifras que ustedes nos han planteado. Yo quiero presentarles dos que nos han facilitado y que ejemplifican parte de lo que yo puedo mencionarles. Tamara, podemos poner los videos de CEDCAM que ilustran la situación de la educación en Nicaragua. Esa es parte de una realidad indiscutible, una realidad que han vivido muchas muchachas, muchos muchachos, y que padres y madres y familiares de estas muchachas y estos muchachos también han sido testigos de esa lamentable realidad de gente que lo que hacía era estudiar, ir a la universidad y demandar justicia para Nicaragua y libertad para Nicaragua. Yo quisiera irme con Elvira y con Marco Aurelio. ¿Qué otros elementos además forman parte de esta lamentable realidad que tienen varios años, casi 7, de vivir la gente joven de Nicaragua? Bueno, creo que voy a arrancar yo, ¿verdad? con el comentario. En primer lugar, darte las gracias, Patricia, porque este es un tema clave para toda la sociedad nicaragüense, particularmente para CEDCAM, que se ha planteado como una de sus líneas de trabajo estratégico el tema de las juventudes y sus posibilidades de desarrollo. Con este estudio y pues la alianza que estamos fortaleciendo cada vez más con IPEN, pues lo que nosotros queremos poner en el centro es a los sujetos, a las personas, a los seres humanos, en este caso a las generaciones jóvenes de nicaragüenses, porque desde nuestro punto de vista son los portadores del cambio en Nicaragua, independientemente de que algunos quieran o no el cambio, la juventud siempre es una generación de cambio. Y estoy hablando de las generaciones de jóvenes actuales, pero también las que dentro de poco van a ser jóvenes, es decir, los adolescentes que en breve van a entrar en el rango etario de la juventud y luego las generaciones que vienen detrás. Decir que la educación nosotros la concebimos como un derecho fundamental, el derecho al acceso a la educación, y por eso también tratamos de vincular el tema de juventudes con el de educación, pero lo vinculamos también con el desarrollo porque siempre se ha dicho desde hace bastante tiempo
que Nicaragua está en un periodo que se llama bono demográfico, que ofrece una serie de oportunidades para el desarrollo y para mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad nicaragüense, particularmente de las generaciones jóvenes, y que la educación es entonces una llave fundamental para ese desarrollo humano, pero particularmente para que los jóvenes y las personas en general puedan tener una vida digna. Sin embargo, efectivamente, en Nicaragua la educación siempre ha estado rezagada, nunca ha sido una verdadera prioridad, y eso se ha agravado en el contexto de esta crisis sociopolítica de 2018 para acá, afectando de manera bastante particular a las juventudes que están cursando estudios en centros de superiores, o sea, en las universidades, ¿verdad? Aunque están afectados todos, desde los que están en primaria, pasando por secundaria, y los que están también en las universidades. Entonces, con el estudio de SETCAM, más los estudios que ha elaborado también IPEN, pues lo que nosotros queremos es contribuir a poner este tema sobre la mesa, y hablar públicamente del tema de la educación, pero sobre todo de las juventudes. Ok, vamos a preguntarle a Marco Aurelio Peña. Hablemos de las juventudes. ¿Cuál es la represión que ha vivido la juventud nicaragüense en los últimos 7 años? ¿Por qué ha vivido represión? Sí, el contexto de represión, particularmente a la juventud universitaria, es la justificación en parte del análisis, ¿no? El análisis que recientemente publicamos como IPEN, cuyos autores somos Elton Rivera Cruz y este servidor, se llama Análisis multifactorial de las barreras que impiden el acceso a la educación superior a jóvenes nicaragüenses desplazados en Costa Rica. Veamos qué pasó a partir de abril de 2018. La juventud, y particularmente la juventud universitaria, fue altamente determinante en los sucesos de la rebelión de abril, de modo que la juventud universitaria energizó esa explosión social y motivó y le dio esperanza a los demás sectores sociales autoconvocados para que, aglutinándose, ¿no?, y nutriendo ese enjambre de manifestaciones cívicas, la esperanza era que hubiese una transición, se concretara una transición democrática. Entonces hubo un rol protagónico, una vitalidad juvenil, ¿verdad? Independientemente de la clase social, independientemente de su adhesión partidaria, que formaron parte de ello. ¿Qué es lo que vino? Bueno, en respuesta vinieron mecanismos de represión colectiva y selectiva. Entonces, en esa represión selectiva, el target de la represión fue puesto también en el estudiantado universitario. Y aquí no debemos olvidar que de las 355 víctimas mortales que da constancia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y las agencias de Naciones Unidas, de ahí hay 45 víctimas mortales que eran estudiantes de todos los niveles, incluyendo menores de edad. A su vez, de las más de 2.000 detenciones arbitrarias de 2018 a la fecha, muchas han sido detenciones arbitrarias en perjuicio de académicos y estudiantes universitarios. A su vez, si Nicaragua es actualmente una población mayoritariamente joven y se dice que a Costa Rica ha habido un desplazamiento de 2018 a la fecha que supera las 210,000 personas, eso llegó a sumarse a la comunidad nicaragüense que en Costa Rica ya existía, de la cual se estima que hay un piso de 500,000 de nicaragüenses en el país centroamericano.
hablamos de Costa Rica. También se estima que del 10% de la población total costarricense, 2 de cada 3 migrantes, de la población total costarricense, el 10% son extranjeros. Y de esa población extranjera, 2 de cada 3 migrantes son nicaragüenses. Entonces, estamos hablando de una comunidad migrante, en el caso de los nicaragüenses, muy numerosa. Y también presumimos de que de esta comunidad hay una composición mayoritariamente joven. Esa composición mayoritariamente joven y esas nuevas oleadas migratorias ya no es el trabajador no cualificado, ya no es únicamente el trabajador no cualificado o el trabajador calificado que va a los diferentes subsectores, ¿no? Comercio, vamos a ver, servicio, faenas agrícolas principalmente, construcción, cocina en el área de bares y restaurantes, sino que se tratan de estudiantes universitarios, emprendedores, activistas, defensores de derechos humanos, jóvenes profesionales, jóvenes que están en grupos políticos, etc. Entonces, de ahí nace este estudio para tratar de tener una base documental, ¿no? Que le dé fundamento a la exposición del problema o de la vulnerabilidad del desplazamiento forzado que afecta concretamente a la juventud universitaria, al joven nicaragüense que emigró y que hubo una interrupción, ¿no? Involuntaria, forzada, de su proyecto educativo, de su educación superior, porque en IPEN, lo que apostamos con IPEN al hablar de derecho a la educación y libertad académica, es que son las nuevas generaciones, y acá empalmamos perfectamente con Elvira y con SETCAM, son las nuevas generaciones las que deben de tener educación y formación de clase mundial para asumir la transición democrática y el rediseño de país de la Nicaragua del futuro. Y es ahí donde IPEN se centra y es ahí donde parte o se justifica este análisis que impiden que los jóvenes, que identifica las barreras multifactoriales que están obstaculizando a que el joven tenga reinserción educativa en Costa Rica. Yo voy a preguntar sobre esos obstáculos que limiten la oportunidad educativa a toda la gente joven nicaragüense y particularmente las barreras que enfrenta la gente que fue desplazada para Costa Rica de manera forzada. También, ¿cuáles son esas barreras para acceder a la educación superior? Bueno, tal vez en el plano un poco más general, Patricia, mencionar que en el análisis que realizó SETCAM se identifican como 3 grandes campos que afectan el tema de la educación para las juventudes en Nicaragua. Uno de ellos tiene que ver con la inclusión, y allí entendida la inclusión como un derecho, porque resulta que en Nicaragua la población mayor de 10 años todavía tiene un 20% de analfabetismo o analfabetismo funcional. De los que logran entrar al sistema educativo, ¿verdad? Hasta los 13, 14 años alcanzan la cantidad de años de estudio que se corresponden con ese rango de edad, pero de los 15 años en adelante salen del sistema educativo, ¿verdad? Y salen principalmente los hombres. Las mujeres se quedan un poquito más en secundaria y pues en las áreas rurales hombres y mujeres prácticamente salen muy temprano del sistema educativo, de tal manera que aproximadamente el 45% no termina la secundaria, ¿verdad? Y en el caso específico de la educación superior, pues vos lo decías al inicio, en este momento el estimado de jóvenes afectados
por esta crisis, por el control del régimen, el cierre y la confiscación de los centros de educación superior es cerca de 40.000 jóvenes. Luego, otro campo donde hay dificultades tiene que ver con la calidad, que es la clave para el tema del conocimiento y, digamos, alcanzar mejores niveles de educación. Entonces resulta que en la última prueba del ERCE 2019, pues Nicaragua quedó con los resultados más bajos de toda América Latina y el Caribe. Y hay serios problemas de infraestructura, de equipamiento, de preparación de todo el gremio docente que siempre ha sido marginado, muy maltratado y a quien no se le reconoce la contribución que hacen, ¿verdad? Y que además es uno de los elementos fundamentales para que funcione todo el sistema, pero además para tener una educación de calidad. Y el tercer campo o la tercera dificultad tiene que ver con el funcionamiento del sistema, porque los diferentes subsistemas o niveles, ¿verdad? Primaria, secundaria, formación técnica y educación superior, no hay una relación, no hay una vinculación entre ellos, de tal manera que las deficiencias de primaria se trasladan luego a secundaria y luego a las otras a los otros niveles de educación. Y al final lo que tenemos es personas saliendo del sistema de educación a medio camino o incluso los que logran completar todo el ciclo de formación formal, ¿verdad? Con una calidad bastante baja. Y eso tiene luego efectos en términos de que solo pueden tener acceso a empleos precarios y muchas más dificultades. Pero yo me voy a quedar ahí porque Marco Aurelio tiene también una información muy valiosa en términos de los obstáculos específicos de los jóvenes que están fuera de Nicaragua. Que forzosamente han sido desplazados hacia Costa Rica, Marco Aurelio. ¿Cuáles son las barreras que enfrentan para insertarse en una educación superior? Claro, al haber una crisis severa al haber una crisis severa en la educación superior nicaragüense que obedece a una estrategia de un régimen autocrático con características cada vez más totalitarias, y esta estrategia obedece de que la democracia muere y difícilmente va a revivir con un sistema de educación superior bajo adoctrinamiento y absolutamente controlado. Entonces se ha dado, además recordemos que según la CIDH se reportaron al menos 150 expulsiones académicas por represalia política en las universidades públicas. Eso sin contar de todos los estudiantes que salieron del país por persecución, amenaza, asedio, cárcel y bueno, y cualquier otra razón. Entonces, en el caso de Costa Rica, ¿qué es lo que cuáles son las barreras que según el estudio se identifican, ¿no? Entonces, tenemos las barreras administrativas en este esfuerzo de cooperación educativa para apoyar a ese sector social afectado, a ese tejido social. Las barreras educativas, ¿qué queremos decir con esto? ¿No? Los trámites de homologación y apostillado dificultan el acceso a la educación superior. Los certificados de notas debidamente certificados y apostillados, los títulos debidamente certificados y apostillados, cualquier otro documento que exija la institución de educación superior. Barreras de información. Hay un desconocimiento sobre la admisión y sobre las becas. Eso limita la reintegración educativa del joven nicaragüense, ¿no? Entonces, hay barreras de información. Hay una barrera económica. La barrera económica es muy compleja porque es algo estructural y obviamente eso afecta a la continuidad o el proyecto de continuidad educativa de los jóvenes migrantes. ¿Por qué? Porque el alto costo de la vida, además de incidir de manera negativa en los ingresos de los nacionales costarricenses, pues incide de la misma manera o con mayor intensidad en las comunidades migrantes que
en el peor de los casos, se desempeñan en el mercado informal de trabajo, o bien no están laborando. Es decir, no están obteniendo ingresos de manera regular. Y hay una barrera. Es cara la universidad en Costa Rica. Sí, por supuesto. Además de que Costa Rica es uno de los países más costosos de la región, es decir, con altísimo costo de vida, la universidad también lo es. Y la universidad pública en Costa Rica también se paga, ¿verdad? Y hay una última barrera que es la percepción de exclusión. Los migrantes perciben poca apertura en las universidades, lo que genera esta barrera de exclusión. Es interesante porque nosotros aplicamos 3 instrumentos: grupos focales, estadísticas e encuestas. Grupos focales, encuesta y entrevista. Y es interesante porque a pesar de que la persona no haya sufrido en carne propia la exclusión, si alguien más le contó que por X o Y o Z motivo fue excluido, ¿no? Planteándose o dilucidándose, ¿no? Estos tratos discriminatorios que no son pocos los que se dejan entrever en el caso de la comunidad de migrantes nicaragüenses en Costa Rica. Una situación muy difícil en términos de la precariedad que enfrentan estos muchachos y estas muchachas, que además de haber salido forzosamente de esos países, enfrentan dificultades como las que has mencionado. Sí, en efecto. Y allí realmente hay que decir, ¿verdad? Para complementar lo que ya mencionó Marco Aurelio, que hay 2 razones fundamentales por las que los jóvenes están saliendo de Nicaragua. Una tiene que ver con la persecución política que no se ha detenido y que ha obligado a que miles de jóvenes nicaragüenses hayan dejado el país de manera apresurada y un buen grupo de ellos cargando además una serie de represalias que se tomaron y que les han impedido continuar con sus estudios, ¿verdad? No voy a repetir lo que Marco Aurelio ya compartió. El segundo caso es de los jóvenes que con mucho esfuerzo de su familia están saliendo de Nicaragua para buscar cómo estudiar en otros países por el cierre de las universidades, por el control, por el adoctrinamiento, porque muchas carreras se han cerrado, particularmente carreras que tienen que ver con humanidades, con ciencias sociales, ¿verdad? Y entonces o no pueden continuar sus estudios o sencillamente en Nicaragua no hay la carrera que quieren estudiar. Eso implica costos muy altos para la familia. Y la otra situación que está ocurriendo dentro de Nicaragua es una gran cantidad de jóvenes que se ven impedidos de estudiar, porque la supuesta gratuidad de la educación superior no es cierta y tienen que pagar aranceles igual que si fuera una universidad privada, ¿verdad? Y no todos están en condiciones, no todas las familias están en condiciones de pagar esos aranceles y los costos que implica que el muchacho vaya a la universidad. Entonces, el argumento que se dio de que se confiscaron, se cerraron y se tomó control de universidades para ampliar la cobertura y para ampliar la gratuidad del acceso a la educación superior, pues es realmente una media verdad, por no decir otra cosa. Yo de los estudiantes me quiero ir a las personas docentes. También hay una pérdida importante de personas docentes que tenían años de dar clases en distintas universidades y que han salido del sistema educativo. Y esa es una pérdida en materia de educación.
Bueno, ahí hay dos elementos que están de por medio. Uno es la, digamos, la situación estructural que siempre ha enfrentado el magisterio en Nicaragua en términos de su bajo nivel de formación y de profesionalización, porque nunca han tenido oportunidades para eso, a pesar de que una gran cantidad de maestros son docentes por vocación, porque de verdad les gusta enseñar, ¿verdad? Como te digo, formar juventudes y niñez y adolescencia. Siempre han sido muy mal pagados. Desde antes de 2018, el gremio docente en Nicaragua era uno de los menos reconocidos, menos valorados, con los salarios más bajos y enfrentaban muchas condiciones de pobreza, aparte de que no tenían recursos de apoyo para la labor que realizaban. Me refiero a la infraestructura en las escuelas, a materiales, etcétera, ¿verdad? Luego de 2018 para acá eso se agravó porque además entonces se hizo más evidente las restricciones a la libertad de cátedra y esto va desde la primaria hasta las universidades y la educación superior. No podían hablar de temas, una serie de aspectos que no podían ser abordados en clase, sometidos a un control terrible de parte de las autoridades del sistema de educación, y eso ha forzado a muchos a salir del país, en primer lugar también por razones de persecución política y en segundo lugar porque las condiciones económicas y las condiciones de vida sencillamente no les permiten sostenerse ni a ellos ni a sus familias. Ahora, desde antes de 2018 se había hablado de que en Nicaragua había una oportunidad de bono demográfico. Sin embargo, las circunstancias que han sucedido en el país han, creo yo, evitado que este tema se vuelva a hablar. Casi nadie habla del bono demográfico. ¿Qué ha pasado con ello? Bueno, vamos a la recta final y nosotros en IPEN tratamos de darle un sentido positivo a la migración y al desplazamiento forzado, así como lo hacen los asiáticos. Para los asiáticos, la palabra crisis es sinónimo de oportunidad. Entonces, donde hay una crisis hay una oportunidad. Entonces, de esa misma manera, tratando de tornar o metamorfosear lo negativo en positivo, es lo que hemos tratado de hacer con IPEN, y mediante lo cual buscamos opciones educativas fuera de Nicaragua. Y ahí que en las recomendaciones que nosotros hacemos en el estudio, sabiendo de que estamos en la recta final y en esa recta final la mayor parte de la población nicaragüense sigue siendo joven, es decir, en ese rango etario entre los 15 y los 40 años inclusive. Entonces nosotros proponemos para el caso de Costa Rica una flexibilización de requisitos administrativos para simplificar procesos de homologación y apostillado de documentos. Y con eso facilitar el acceso a los migrantes a la educación superior. Eso, por decir algo, ya lo hace el Ministerio de Educación Pública cuando equipara diploma de bachillerato nicaragüense, aunque no vengan certificados ni apostillados de Nicaragua. Eso es un trámite simplificado. Entonces, más trámites simplificados parecidos a este, va a beneficiar más a las comunidades migrantes y va a aprovechar inclusive la circulación de talento, es decir, la incorporación de talento humano y de profesionales nicaragüenses al mercado laboral costarricense. Mejorar la difusión de los canales de información es crucial, establecer campañas informativas, en IPEN hacemos algo de eso, sobre procedimientos, becas, convocatorias y oportunidades educativas. Ampliar los programas de becas. Se debe aumentar la oferta de becas y apoyo financiero para migrantes, al menos de manera temporal. Es decir, como digamos, un empujón en el caso de
de los proyectos que vengan a ser altruistas, que es muy difícil para los latinoamericanos. Eso está mucho más arraigado en la cultura anglosajona, pero lo hemos conseguido con IPEN. Hemos logrado conseguir madrinas y padrinos para que financien la continuidad de estudios de jóvenes, inclusive estando en Nicaragua, Patricia. Eso a través del programa Amistad. Recomendamos también promover las políticas de inclusión en las universidades. Las universidades deben implementar políticas de inclusión que promuevan la integración de estudiantes migrantes, garantizando su permanencia y éxito académico. Recomendamos el fortalecimiento de la cooperación institucional en esta área, es decir, en materia de cooperación educativa, porque inclusive consiguiendo oportunidades de educación superior para los jóvenes nicaragüenses en Centroamérica y en Sudamérica, bueno, evita inclusive el desplazamiento o la movilidad de personas hacia el norte global, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces no se ve en la cooperación internacional ese enfoque. No se da ese enfoque de que el sector educativo y académico es un target de la dictadura, es un área de lucha también, un área en donde han luchado los estudiantes universitarios, los académicos y todos aquellos intelectuales o personas comprometidas con la academia y el conocimiento, y al mismo tiempo ayudar en ese sentido podría o aliviar, o sería lógico esperar de que alivie la migración, ¿no?, hacia el norte global, hacia países que son receptores de un gran número de personas migrantes. Pero bueno, esas son las cosas que hemos nosotros apostado, además de casos de éxitos que nosotros ponemos en el informe, Patricia. Por ejemplo, el hecho de que de 2018 a 2022 se contabilizan que más de 500 nicaragüenses lograron entrar al sistema público de educación superior. La Asociación Ticos y Nicas Somos Hermanos, que beca a jóvenes nicaragüenses para que estudien en una universidad privada, en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Otro programa, Educación de Emergencia, que ayudó a más de 30 jóvenes nicaragüenses para que estudiaran acá. Y bueno, pues de nuestra parte también hemos logrado enviar a gente a Europa a estudiar. Se me adelantó un poquito Marco Aurelio, porque creo que es importante este concepto de colaboración educativa. Creo que hay que ponerle como más nombres y más apellidos. Yo quisiera pedirle a Elvira que también comparta cuáles son los principales desafíos frente a esta crisis que hemos analizado. ¿Qué acciones concretas deben desarrollarse? Así como ha planteado algunas nuestro amigo economista, y cómo fortalecer el sistema educativo en una transición democrática en la que se supone que pronto estaremos en Nicaragua. Claro que sí, Patricia. El informe que preparó SETCAM tiene precisamente un apartado donde se plantean algunos de los desafíos en 4 campos y una serie de propuestas de líneas de acción para abordar esta situación de las juventudes y la educación y las posibilidades de desarrollo. Porque, y ahí es donde adquiere sentido lo que nosotros decimos de las juventudes como portadores del cambio. O sea, realmente quienes van a hacer esa nueva Nicaragua y la Nicaragua democrática son las generaciones jóvenes, ¿verdad? Entonces, tienen que contar con los recursos, con las herramientas necesarias para eso. Entonces, realmente el tema educación y juventudes, particularmente juventudes, tiene que ser una prioridad durante la transición. Y hay propuestas para lo inmediato, para el mediano, pero también para el largo plazo. Y paso a mencionar en términos bastante rápidos los 4 campos. El primero tiene que ver con algo que mencioné antes, que es el de la inclusión. Eso significa asegurar oferta educativa, abrir espacios, oportunidades de estudio para las juventudes campesinas, indígenas
y afrodescendientes, abrir de nuevo las universidades cerradas y confiscadas, revertir eso que se ha hecho, esa perversión que se ha hecho con esos centros de educación superior, preparar a los docentes, ¿verdad? Y hacer un mayor esfuerzo en términos de presupuesto e inversión de calidad. Luego, en el campo de la calidad de la educación, hay que revisar los currículos y rediseñarlos en función de las personas. Hay que dignificar la carrera docente y de nuevo, ¿verdad?, insistir en la formación de los docentes. Hay que diseñar programas especiales para la costa Caribe y hay que fomentar la investigación y la innovación. Hay que fortalecer el sistema institucional de la educación pública, la integración entre los subsistemas, tratar de construir alianzas estratégicas con el sector privado, con las ONG, con los organismos internacionales, entre otras cosas, fortalecer la educación técnica y profesional, porque es algo que ha sido subvalorado en el caso de Nicaragua. Y también se requiere como un desafío promover el desarrollo de competencias en las juventudes que les permitan alcanzar un desarrollo humano pleno, fortalecer, por ejemplo, la relación entre la universidad y la sociedad, mejorar la empleabilidad juvenil y la calidad del empleo para las juventudes, y algo que a lo inmediato habrá que hacer al momento de la transición es diseñar un programa de repatriación y de reinserción de las juventudes, las que estén estudiando, pero también aquellas que hayan logrado finalizar sus estudios y que pueden aportar a esa Nicaragua democrática. Esas son algunas de las líneas. Hay muchas más propuestas, pero están ahí en el documento. Gracias, Elvira. Es toda una revolución en materia educativa lo que CERCAM plantea y que tiene que ser, creo yo, asumido por quienes conduzcan esa transición democrática y por toda la gente nicaragüense que quiere al país. Gracias, Marco Aurelio. Gracias, Elvira, por poner el dedo en la llaga de un problema que nos toca a todas y todos en Nicaragua. La educación y la juventud, que como ustedes han señalado, no es para mañana, es para allá, es para hoy. Gracias, Marco Aurelio, y gracias, Elvira. Buenas noches. Gracias, Patricia. Gracias, Patricia. El Estado de Nicaragua asegura que en el país hay un modelo de equidad y complementariedad de género que reconoce la participación de las mujeres en la ciudadanía. Lo cierto es que fuera del discurso oficial, los derechos de las mujeres se han violentado con la implementación de una política de criminalización y persecución a mujeres defensoras, políticas, activistas y sus familias. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.